Hola a todos, estamos por aquí de nuevo otra vez. Ya sé, hace mucho tiempo pues que no publico nada en este canal. Y la verdad es que durante este tiempo ausencia justificada pues, fundamentalmente por razones laborales. Pero que ahora en verano pues volvemos a la carga y presentamos un vídeo de novedades, como es este, alguna cosita que tenemos pendiente por ahí. Es decir, algunos vídeos para hacer este final de verano un poquito más ameno. Y antes de empezar, pues sí, por supuesto, agradecer pues toda la gente que ha comentado en este canal, todos los que os habéis suscrito durante este tiempo, por supuesto, todos los que estáis viendo y disfrutando de los vídeos, que en definitiva dais ganas para continuar publicando cosas, aun cuando el tiempo es muy reducido. Intentaré ponerme un poquito al día con el tema del canal, ya que hace tiempo que efectivamente que no publico nada, que no contesto los mensajes, sí que es cierto, y está mal, pero motivos laborales y demás pues me han impedido centrarme. Pero bien, ya estamos por aquí de nuevo y podremos por fin volver a dedicarnos a lo que nos gusta, que es publicar vídeos, aunque sea por un tiempo pequeño. Y bien, y dicho esto, pues empecemos con este vídeo en el que presentamos una novedad que la verdad es que cuando fue presentada en escala H0 en el año 2010, todos los aficionados a la escala N suspirábamos por tenerlas. Y desde Navidad las tenemos disponibles en el mercado. Se tratan de las tolvas de balasto de Mavar, de la serie T170.000, y que hace tiempo, pues ya he comentado, desde Navidad, que están presentes en el mercado y que ahora, pues con un poquito de retraso, pues presentamos en este canal. Pero antes de ver los vagones, pues hablemos un poquito sobre las tolvas de balasto y sobre el modelo real. Una tolva de balasto pues se caracteriza básicamente por permitir una descarga manual y además orientable de la carga, ya que el balasto pues debe depositarse en función del flujo que se necesite y también de donde se necesite depositar la carga, que puede ser en los laterales o en el centro de la vía. Esto diferencia las tolvas de balasto respecto a otro tipo de material, como pudieran ser las tolvas de mineral, que estas tolvas normalmente suelen ser de descarga central o lateral, accionados por volantes o automáticas. En el caso de las tolvas de balasto, el accionamiento es manual y se acciona normalmente pues por palancas o por volantes. Estos vagones, que fueron los primeros vagones de la red de Renfe, especializados en este tipo de mercancía, empezaron a recibirse a principios de los años 50 y fueron suministrados por la industria alemana. Durante más de 30 años, entre 1954 y 1983, fueron recibidos casi 800 vagones, construidos en primer lugar por la industria extranjera y a partir de 1975 por Ateinsa y por Macosa. Estos vagones han tenido todo el protagonismo durante muchos años en el transporte de este tipo de materia, hasta en 1987 que aparecieron las tolvas TTF, fruto del plan de transporte ferroviario, y que con la llegada en el año 2001 de las tolvas TTM, las tolvas T170.000, las tolvas dúo, empezaron a perder el protagonismo que tenían en sus primeros años. Este tipo de vagones pues pertenecen en su mayoría a Renfe, pero también han sido vendidas algunas unidades a empresas constructoras. Estos hechos vienen reflejados en la variedad de versiones que la firma Mavar ofrece de este tipo de vagón. Y aquí tenemos las tolvas de balasto de la firma Mavar. Se han sido fabricadas varias versiones. La versión verde cargas, que es la versión actual, la versión rojo óxido y también pues versiones de compañías privadas, fundamentalmente empresas constructoras, ya que estos vagones pues también fueron vendidos a las constructoras y por tanto es interesante tener estas versiones, sobre todo ahora que tenemos un gran número de locomotoras decoradas con los logotipos de empresas constructoras. El vagón, que como vemos se ofrece en conjuntos de dos. Realmente estamos hablando de dos parejas, ya que este vagón, aunque sea un vagón de ejes, siempre circulan en parejas y nunca pueden ir separados, porque los mecanismos de freno únicamente se encuentran en una de las dos mitades, por lo que el segundo vagón no cuenta con frenado alguno y hoy en día no puede circular ningún vagón que no disponga de freno automático.
Pues presentados los vagones, vamos a ver qué tal son. Nos tenemos aquí en la presentación 2 cajas de plásticos envueltas por una cubierta de cartón, típica presentación de la marca Mavar, y que a mí particularmente pues me parece interesante que se ofrezcan los vagones en parejas de 2. No sé, es una forma de incrementar un poco más rápido el parque, aunque como comentaremos más adelante, pues tampoco ha supuesto ninguna rebaja en el precio, sino todo lo contrario. El precio de los vagones es bastante elevado, pero ahora mismo vamos a ver por qué. Tenemos aquí las cajas de plástico de los vagones, en las que se encuentran perfectamente protegidos. Y como vemos, esta se trata de la versión rojo óxido. De versiones rojo óxido, que esta ha sido la versión más polémica del vagón, han habido 2. Una, época 5, que sería este, con el logotipo de Renfe en color blanco, y otra, pues época 4, con el logotipo en color azul y amarillo. Y esta versión ha sido comercializada por un comercio online. Y a mí ciertamente pues este tipo de políticas, que ya se repitieron pues con los vagones Tolva, que ya vimos hace poquito más de un año en este canal, de que las versiones tal vez más interesantes estén reservadas a un comercio o algunos comercios en concreto. Puede ser de que estos comercios pues hayan apoyado la producción del vagón y que por tanto pues quieran tener derecho a algunas ventajas en cuanto a la comercialización del vagón, pero a mí particularmente no me hace mucha gracia esto. Pero en fin, es la política de la empresa y lo importante es que tengamos los vagones y los podamos comprar. Es cierto de que no podemos ir a por la versión más carismática, por así decirlo, pero tenemos otras, como por ejemplo esta, que también es interesante. Abrimos la caja, es el típico estuche de plástico transparente, a mí particularmente pues me gusta mucho, y dentro pues tenemos aquí este pequeño adorno de cartón, que para mi gusto pues está un poquito de más, ya que entorpece la salida de los vagones. Tenemos aquí este plástico protector y luego pues por supuesto los vagones envueltos con el film transparente habitual en este tipo de material. Y bien, desenvolvemos el vagón y nos encontramos con que el vagón tiene un tamaño mínimo, pero ya no solo eso, sino que además tiene un detallado excelente y muy fino. Un detalle que podríamos incluso decir que está al nivel de un vagón de la escala superior, un vagón en escala H0. Tenemos aquí el vagón, que vemos que cuenta con mecanismos de freno, y vamos a extraer de la caja la otra mitad. ¿Lo vemos? Podemos ayudar pues, con los plásticos envolventes, aunque a veces no sea necesario ni recurrir a ellos. Bien, pues tenemos aquí la otra mitad del vagón, como vemos, pues cuenta con el mismo grado de detalle, aunque en este caso, como no tiene los mecanismos de freno, pues nos encontramos con el bastidor calado, algo que es verdaderamente interesante también y que aporta vistosidad al vagón. También tenemos aquí la barra de enganche, como vemos es una barra de enganche rígida, necesaria para enganchar al otro vagón y que además pues le da el realismo necesario, ya que como recordemos estos vagones son parejas de 2 indeformables. Veamos los vagones un poquito más de cerca. Aquí tenemos la mitad del vagón que cuenta con mecanismos de freno. Como podemos observar, en la plataforma tenemos freno dual. Tenemos aquí los cilindros de expansión del freno de vacío y también el mecanismo del freno de aire comprimido. Era lo habitual en los vagones de Renfe en los años 80 y hasta mediados de los años 90. En el testero tenemos los soportes de señales de ejecución suficientemente robusta, aunque habrá que tener bastante cuidado con estos detalles. También tenemos la reproducción de los peldaños, además de forma muy detallada. En el testero, pues los topes en sus proporciones correctas. También tenemos un poco de reproducción, de imitación del soporte del enganche de usillo. Y en el lateral de la caja pues tenemos una tampografía impecable. Tenemos los grifos, los mandos del regulador de frenado, que esta parte pues corresponde a la mitad del vagón que dispone de mecanismo de freno.
Tenemos la rodadura del vagón con sus zapatas de freno, como le corresponde a esta mitad del vagón. Tenemos los deflectores de descarga, bastante bien reproducidos. Tenemos la plataforma en la que nos encontramos con los volantes de descarga, 3 volantes, laterales y central. Tenemos también por las barandillas cuya finura es de destacar. También tenemos en cuenta el mecanismo de accionamiento del freno de estacionamiento de usillo, que es de una finura destacable. También tenemos las cadenas de seguridad. Y todo reproducido con un grado de detalle que podemos decir que es comparable al de cualquier vagón fabricado en escala H0. Es uno de los detalles característicos de la producción de Mavar y que ciertamente en este vagón pues se sigue cumpliendo. Es un detallado muy elevado, aunque también debemos de tener en cuenta de que esto pues encarece el coste del vagón y también pues nos toca tratar estos vagones con un poquito más de mimo para no romper ningún detalle. Tal vez la carga del vagón sea lo menos destacable, ya que es una pieza de color gris cuya granulometría pues tampoco recuerda al balasto, más bien recordaría grava o arena. No es la parte más destacable del vagón tal vez, pero esto es fácilmente solucionable, ya que esto pues se puede pintar o incluso sustituir esta carga por una carga de balasto real. Esto pues hay gente que lo ha hecho y la verdad es que el vagón pues gana un poquito más. Aunque tampoco debe desmerecer este hecho el resto de características del vagón, que como vemos son excelentes. Veamos la parte del vagón que carece de mecanismos de freno, que como ya hemos visto pues cuenta con la parte extrema del chasis calada. Tenemos los mismos soportes de sellades, los peldaños para acceder a la topera, misma calidad de tampografía, totalmente completa. Por supuesto, pues carece de las palancas y grifos de regulación de freno, ya que, pues como hemos comentado, este vagón carece de mecanismo de freno. Y por eso, pues también carece de las zapatas. Detalle, pues que ha obligado a Mavar a realizar un molde adicional para construir esta parte del vagón y que de verdad, pues es de agradecer, ya que se pretende ofrecer una miniatura de la máxima calidad y realismo y con estos esfuerzos pues realmente se consigue. La plataforma pues es idéntica, en la que nos encontramos también pues con una pequeña pasarela y por lo demás pues el vagón es idéntico. El peso es bastante reducido, pero claro, el tamaño no es grande, pero podría estar un poquito más lastrado. De todas maneras, en este tipo de vagones, que además son de empate corto, el comportamiento pues viene más determinado por la dureza de las cinemáticas de enganche, que en este caso pues vemos que se desplaza de manera bastante suave y el muelle pues tampoco ofrece una oposición excesiva al movimiento, por lo que es de esperar que el vagón se comporte de forma excelente sobre la maqueta. Así que, visto el vagón aquí, veamos unas imágenes más detalladas y probemos estos vagones sobre la vía para ver qué tal se comportan. Antes de irnos a probar los vagones, deberemos antes enganchar las parejas. Y hemos de tener bastante cuidado con esta operación, ya que los enganches entran un poquito duros en este cajetín normalizado y por tanto corremos un poquito el riesgo de cargarnos el vagón. Así que lo que podemos hacer es bloquear con el dedo la cabeza del enganche, introducir y hacer un poquito de fuerza y ya lo tenemos enganchado. Y vemos que una vez enganchados los vagones, las dos mitades del vagón mejor dicho, quedan muy próximas entre ellos. Esperemos
que esto no suponga ningún problema a la maqueta. Aunque hemos de tener en cuenta que el vagón, las dos mitades en sí, son bastante cortas, por lo que es de esperar que no dé ningún problema. Vamos a realizar la prueba de estos vagones sobre las vías de la maqueta. En este caso, y como siempre en este canal, vamos a hacer pasar los vagones por una sucesión de desvíos de 24 grados, formando una S, un trazado que puede ser complicado para aquellos vagones que no tengan buenas capacidades rodantes sobre las vías. Y en este caso, el reducido peso de los vagones puede causar algún problema, no su longitud, ya que son vagones muy cortos. El perfecto funcionamiento de las cinemáticas de enganche son claves en este caso, y como hemos podido observar, arrastrados los vagones, estos han pasado perfectamente por los desvíos. Realizamos la misma prueba en sentido inverso, empujando la locomotora. Esta prueba pues también es muy interesante, ya que en los vagones empujados suelen reducir la holgura entre enganches, y en este caso, ya que entre mitades de vagón el espacio es muy reducido y esto podría causar algún problema. Pero como observamos en las imágenes, los vagones pasan perfectamente. Vemos ahora con estas imágenes ligeramente ampliadas en las que los vagones circulan perfectamente sin movimientos extraños, tanto remolcados como empujados. Los vagones se deslizan sobre los carriles. Ciertamente, estos vagones se comportan perfectamente sobre las vías, rodando con suavidad y elegancia. Finalizadas las pruebas, podemos afirmar que estos vagones se comportan perfectamente en la maqueta. No podía ser de otra manera, ya que se trata de vagones muy cortos. Pero que esto, que en ocasiones se hace complicado con algunos modelos, el tipo de vagón que reproduce, que es un vagón que había cierta demanda y que los fabricantes, a base de repintados de diversa fortuna, pues han intentado cubrir, pero que en ningún caso se puede equiparar con la calidad de estos vagones. Y también pues el tema del detallado. Se trata de vagones muy detallados, a la altura de lo mejor que se ofrece en el mercado, con un acabado excelente. Se trata de unos vagones muy interesantes, pues que además pueden ser desde vagones como cualquier otro, incluso hasta como elemento decorativo en la maqueta, ya que son ideales para decorar esa topera que no sabemos qué hacer con ella. O también, pues, ¿por qué no plantear el tema de un tema para la maqueta, un cargadero de balasto? Locomotoras tenemos ya muchas destinadas a empresas constructoras y también, pues, cualquier locomotora de Renfe que haya llevado vagones de mercancías. Han circulado durante muchísimos años y por tanto hay muchísimo material compatible con estos vagones. Y sobre el tema del precio, pues ¿qué podemos decir? Son vagones pues que cada mitad pues está alrededor de 25 euros, incluso más caros. Precio elevado que nos impide tener largas composiciones, pero es lo que hay ahora en el mercado. Tenemos vagones muy detallados, pero series cortas y también pues costes en China pues que se han incrementado y que ello pues tal vez obligue a mantener el precio un poco elevado. Pero es una pena de que los fabricantes pues no ofrezcan precios más económicos pues que permitan a los aficionados tener composiciones un poco más largas, ya que en mi caso, por ejemplo, pues seguramente con este conjunto me vaya a conformar. En fin, yo ya he dicho muchas veces, me encantan los vagones de mercancías, necesitamos vagones de mercancías y que estén a la altura del material motor que se ha fabricado, pero también necesitamos modelos económicos que nos permitan tener largas composiciones. De todas maneras,
sí que recomendaría la compra al menos de un conjunto de vagones, ya que son vagones muy detallados, son una filigrana, me han gustado muchísimo. Y también pues apoyar un poco a los fabricantes españoles y como concreto Mavar, pues que poco a poco está teniendo un catálogo bastante interesante y que con estos vagones pues se confirma en la senda del buen hacer. En fin, esperemos tener más realizaciones de la marca y que estos vagones además van a ser un complemento excelente para las nuevas tolvas que va a lanzar MF Train, que de hecho las primeras versiones ya están en el mercado. Estamos de enhorabuena a la afición en escala N. Empezamos a tener material de mercancías de calidad. Y con este último comentario pues cerramos, no sin antes agradeceros vuestra atención y que espero que os haya resultado interesante y entretenido este reportaje. Saludos a todos.